Se nos ha enseñado a ver el ascenso del Tercer Reich como un fenómeno de odio puro, una explosión de fanatismo que surgió de la nada, impulsada únicamente por la retórica de un líder. Los libros de texto pintan un cuadro de una Alemania que, por pura fuerza de voluntad y malevolencia, se levantó de las cenizas de la Primera Guerra Mundial para construir una máquina de guerra sin precedentes. Esta narrativa simplista nos conforta, ya que transforma el mal en algo distante, irracional y fácilmente identificable. Nos permite externalizar la culpa a un grupo aislado de fanáticos. Pero, ¿y si la verdadera historia no está en las ruinas de Berlín, sino en los rascacielos de Wall Street? Esta es la narrativa que la historia oficial convenientemente ignora. La de un puñado de corporaciones e instituciones financieras estadounidenses que no solo hicieron negocios con el régimen de Hitler, sino que, de forma activa y consciente, financiaron, armaron e industrializaron su capacidad de guerra y, sorprendentemente, su proyecto de exterminio. El ascenso nazi no fue un milagro económico, fue una empresa financiera con el sello de aprobación de Nueva York. Y lo más perturbador, los beneficios continuaron fluyendo, protegidos por una conveniente alegación de no intervención en subsidiarias extranjeras, incluso después de que soldados estadounidenses comenzaran a morir en combate. Quédese con nosotros, porque al final de este viaje comprenderá por qué este capítulo fue omitido de su educación, por qué la historia de la Segunda Guerra Mundial es, en gran parte, una historia de contabilidad y logística, y por qué las mismas fuerzas que lucraron con el genocidio de ayer continúan dando forma a su mundo hoy. Prepárese para desaprender lo que le han enseñado y confrontar la incómoda verdad sobre la amoralidad del capital. Para entender el ascenso nazi, es necesario retroceder a la década de 1920. Alemania, aplastada por el Tratado de Versalles y la hiperinflación, era un paciente económico en estado terminal. El marco del Reich era inútil. El desempleo alcanzaba niveles catastróficos, llegando al 30%. Hitler prometía la redención, pero la retórica no construye tanques. Para rearmarse, se necesitaba acero, petróleo y, sobre todo, capital en montañas. Y ese capital provino de Nueva York, a través de un ingenioso mecanismo que transformó la deuda en dependencia. A través de mecanismos como el Plan Dawes, 1924, y el Plan Young, 1929, los centros financieros estadounidenses, liderados por figuras como JP Morgan, Dillon, Reed Co. y el Chase National Bank, reestructuraron la deuda alemana. No estaban siendo caritativos, estaban creando una dependencia lucrativa. Entre 1924 y 1931, más de 475 millones de dólares, el equivalente a más de 8.000 millones de dólares hoy, fluyeron de EE.U. a Alemania. Esto no era caridad, sino préstamos con intereses, con condiciones adjuntas. Banqueros estadounidenses, a través del Comité Dawes, literalmente gestionaban la economía alemana. Este torrente de capital estadounidense fue el oxígeno que permitió a la industria alemana modernizarse y, crucialmente, prepararse para la guerra. Cuando Hitler asumió el poder en 1933, no heredó un país en bancarrota, sino un sistema financiero ya profundamente interconectado y dependiente del crédito estadounidense. Y en lugar de retirarse, los bancos estadounidenses redoblaron la apuesta, viendo al nuevo régimen como un socio de negocios estable y lucrativo. Estaban dispuestos a ignorar la ideología a cambio de retornos garantizados. Otro eslabón crucial fue la Union Banking Corporation, UBC, administrada por Prescott Bush, padre del futuro presidente George H.W. Bush. La UBC se utilizó para mantener activos nazis y financiar la producción de acero alemán, que era vital para la máquina de guerra. La UBC fue finalmente incautada por el gobierno de EE.U. en 1942 bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, pero el flujo de capital ya había cumplido su propósito destructivo. Lo que queda claro es que, desde el principio, el ascenso del nazismo fue una operación de apalancamiento financiero facilitada por intereses corporativos estadounidenses. La colaboración corporativa no se limitó a préstamos. Proporcionó la infraestructura material y tecnológica que hizo posible la Blitzkrieg y el Holocausto. La Alemania nazi tenía un talón de Aquiles estratégico, la ausencia de reservas de petróleo. Sin acceso a campos petrolíferos, ¿cómo voló la Luftwaffe y avanzaron los Panzers? Alemania estaba acorralada, sin colonias y sin acceso a los campos de Oriente Medio. La respuesta reside en un acuerdo de 1929 entre la Standard Oil, de la familia Rockefeller, que más tarde se convertiría en Exxon, y el conglomerado químico alemán IG Farben. Farben, que más tarde produciría el gas Zyklon B para las cámaras de exterminio, era una potencia en investigación. El acuerdo implicaba el intercambio de tecnología, siendo la más vital el proceso de hidrogenación, la capacidad de producir combustible sintético a partir del carbón.
Standard Oil proporcionó la patente y el know-how para esta tecnología. Sin el combustible sintético, el esfuerzo de guerra alemán habría colapsado en 6 meses. Standard Oil sabía exactamente lo que estaba haciendo, manteniendo representantes en Alemania y recibiendo informes detallados. Mantuvieron la asociación activa, recibiendo informes detallados y lucrando con royalties, incluso después de la declaración de guerra en 1939. La empresa que se convertiría en Exxon le dio a Hitler la tecnología para abastecer su máquina de guerra. El cinismo de esta transacción es que puso el lucro de una corporación por encima de la seguridad nacional y la moralidad humana. BM, el gigante de la tecnología, desempeñó un papel más siniestro: la industrialización del genocidio. La subsidiaria alemana de IBM, Dechomag, Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, proporcionó y mantuvo las máquinas de tarjetas perforadas Hollerith. Estas máquinas no eran meros equipos de oficina, eran los precursores de la computación moderna, cruciales para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. El régimen nazi utilizó estas máquinas para 1. Censos raciales, identificar y catalogar a la población judía y otras minorías, determinando quién era puro y quién era objetivo. 2. Logística de los campos, rastrear prisioneros, gestionar horarios de transporte, asignar mano de obra esclava y, finalmente, contabilizar las muertes. Cada campo de concentración poseía un sistema de procesamiento de datos de IBM. La sede de IBM en Nueva York no solo tenía conocimiento, sino que también recibía royalties por cada máquina alquilada y cada tarjeta perforada vendida. La tecnología estadounidense transformó el asesinato en masa en un proceso eficiente, rastreable e industrial. IBM no apretó el gatillo, pero proporcionó la hoja de cálculo del holocausto, lucrando con la organización de la muerte. Dechomag envió técnicos y actualizaciones durante toda la guerra, asegurando que la solución final se ejecutara con la máxima eficiencia. La precisión de la muerte fue una innovación estadounidense. Las dos mayores fabricantes de automóviles estadounidenses, Ford y General Motors, GM, fueron esenciales para la movilidad de la Wehrmacht, proporcionando la columna vertebral logística de la Blitzkrieg. 1. Ford Motor Company. Henry Ford era un notorio antisemita, admirado por Hitler, que mantenía un retrato de Ford en su escritorio. Las fábricas alemanas de Ford Werke, no dejaron de producir después del inicio de la guerra. Por el contrario, se aceleraron, construyendo 78 cetros de acero, camiones y motores para vehículos militares nazis, utilizando mano de obra esclava de campos de concentración. Después de la guerra, Ford exigió y recibió compensación del gobierno de EU por los daños causados por los bombardeos aliados a sus fábricas alemanas. La audacia es impresionante. Exigir que el contribuyente estadounidense pagara por la destrucción de fábricas que estaban ayudando al enemigo. 2. General Motors. La subsidiaria alemana de GM, Opel, era aún más vital. En 1939, Opel producía casi la mitad de todos los camiones alemanes y un tercio de sus vehículos blindados. La Blitzkrieg, que arrasó Polonia y Francia, rodó sobre ruedas proporcionadas por GM. GM también demandó al gobierno de EU por 33 millones en daños de guerra a sus plantas alemanas y ganó recibiendo compensación por fábricas que estaban construyendo activamente la máquina de guerra nazi. Juntas, estas dos empresas proporcionaron más de un tercio de la logística militar alemana. Sin los camiones estadounidenses, los nazis no habrían conquistado Francia, llegado a Moscú o transportado a millones a los campos. La guerra de movimiento de Hitler fue, en gran parte, una guerra de logística estadounidense. El Chase National Bank, hoy parte de JP Morgan Chase, fue más allá de la simple colaboración. En 1940, tras la ocupación nazi de París, la sucursal parisina de Chase congeló cuentas de clientes judíos y ayudó a los nazis a liquidar sus activos, despojando a familias que serían enviadas a la muerte. El banco operó en el París ocupado hasta 1944, 3 años después de Pearl Harbor, porque era lucrativo. ITT, International Telephone and Telegraph, también merece mención. La empresa proporcionó equipos de comunicación cruciales para el ejército alemán y mantuvo representantes negociando con los nazis durante toda la guerra. ITT incluso se benefició del seguro de una de sus fábricas alemanas que fue bombardeada por los aliados. El lucro era la única bandera que importaba. ¿Qué pasó con estas corporaciones después de la guerra? La respuesta es un ultraje. Ninguna responsabilidad real. Mientras los juicios de Nuremberg procesaban a ejecutivos alemanes de IG, Farben y Krupp, las empresas estadounidenses, fueron protegidas. El gobierno de EU las necesitaba para la reconstrucción de posguerra y para la inminente Guerra Fría. El Plan Marshall exigía capacidad industrial y la Guerra Fría exigía capacidad de fabricación.
Así, Ford, GM, IBM y otros recibieron contratos gubernamentales, financiación del Plan Marshall, y los archivos fueron sellados, clasificados y enterrados. La narrativa de que la guerra fue una lucha pura entre el bien y el mal se mantuvo a expensas de la verdad histórica. La justicia, cuando llegó, fue una broma. Décadas después, en 1998, demandas judiciales forzaron la divulgación de documentos. Los acuerdos de indemnización para los sobrevivientes del trabajo esclavo fueron irrisorios. En 2000, la industria alemana creó un fondo de 5.000 millones para ex-trabajadores esclavos. Ford y GM contribuyeron con solo 20 millones combinados, una cantidad insignificante en comparación con las ganancias que obtuvieron. IBM, por su parte, negó tener conocimiento durante 60 años, resolviendo el asunto en privado, sin admisión de culpa ni disculpas. El mensaje era claro: el lucro es perdonado, la moralidad es negociable. La mayoría de los ejecutivos involucrados murieron ricos y respetados, y las empresas continuaron prosperando. Lo que hace que esta historia sea atemporal es que el patrón no es una aberración histórica, es la lógica fría del capital. Las corporaciones no tienen moralidad, tienen accionistas, y los accionistas exigen retornos. Si hacer negocios con un régimen opresor es legal y lucrativo, lo harán. El mismo cálculo moral que permitió la colaboración con el Tercer Reich está en plena operación hoy, solo con nuevos actores y nuevas geografías. La excusa ha cambiado de "no tenemos control sobre subsidiarias extranjeras" a cadenas de suministro complejas, pero el resultado es el mismo: el lucro por encima de la vida humana. Trabajo forzado y vigilancia. China. Empresas como Apple, Nike y Tesla enfrentan acusaciones de beneficiarse de la cadena de suministro en la región de Xinjiang, China, donde la minoría uigur es sometida a trabajo forzado y vigilancia masiva, un acto que el Departamento de Estado, DEE, ha calificado de genocidio cultural. Apple, que facturó 375.000 millones en un año, tiene una parte significativa de su producción vinculada a esta región. Cabildean activamente contra las sanciones que podrían interrumpir el flujo de ganancias, argumentando que la interrupción de la cadena de suministro sería perjudicial. Lo que es perjudicial, en realidad, es la complicidad silenciosa con la opresión. Habilitación de genocidio digital, Myanmar y más allá. Facebook, Meta, fue acusado de que sus algoritmos y su plataforma se utilizaron para incitar y coordinar el genocidio de la minoría rohingya en Myanmar, lo que resultó en más de 25.000 muertes. La empresa se disculpó, prometió moderación, pero continuó operando, ya que irse significaría perder usuarios e ingresos publicitarios. El acceso a un mercado de miles de millones de usuarios se considera más valioso que la protección de vidas. Este patrón se repite en conflictos y elecciones en todo el mundo, donde la desinformación y el odio se propagan más rápido que la moderación, porque el engagement, incluso el negativo, es lucrativo. Herramientas de represión y vigilancia. Gigantes tecnológicos como Cisco y Oracle han sido criticados por proporcionar a regímenes autoritarios herramientas de vigilancia y software de bases de datos para rastrear disidentes y controlar a la población. Cisco ayudó a construir el Gran Cortafuegos de China, y Oracle vende software para rastrear disidentes. El sector energético y de defensa también sigue el patrón, con compañías petroleras haciendo negocios con Arabia Saudita y fabricantes de armas vendiendo a dictaduras, ignorando asesinatos y bombardeos. El lucro es la única bandera que importa. La ecuación es la misma: lucro versus principios. Invariablemente, el lucro gana. Los ejecutivos justifican: estamos creando empleos. No podemos competir si no lo hacemos. Es complicado. Mientras tanto, donan a la caridad, financian museos y patrocinan escuelas, puliendo su imagen. Se pueden construir hospitales con una mano y financiar la opresión con la otra. Siempre y cuando el hospital sea visible y la financiación del mal esté oculta, la percepción pública es de heroísmo. La filantropía corporativa, a menudo, es solo la cortina de humo para la complicidad. La verdad brutal es que las corporaciones son entidades amorales. Construyen hospitales con una mano y, figurativamente, financian cámaras de gas con la otra. Siempre y cuando el hospital sea visible y la financiación del mal esté oculta, la imagen corporativa permanece intacta. ¿Qué hacer con esta información? 1. Reconozca la arquitectura. La Segunda Guerra Mundial no fue solo sobre soldados y bombas, fue sobre finanzas y logística. Sin los bancos estadounidenses reestructurando la deuda, sin la tecnología de Standard Oil para el combustible, sin los camiones de Ford, GM para la movilidad y sin la eficiencia de IBM para el exterminio, el proyecto nazi habría sido drásticamente limitado. No usaban esvásticas, pero permitieron todo por lucro. La historia no se trata de héroes y villanos, sino de incentivos y complicidad. 2.
exija transparencia y responsabilidad. La responsabilidad fue una farsa. Los ejecutivos murieron ricos. Las empresas pagaron multas irrisorias décadas después. El patrón continúa porque la impunidad es la regla. Debemos exigir que la historia se enseñe en su totalidad y que la complicidad corporativa sea tratada con la misma seriedad que la ideología política. 3. Vote con la cartera y con la voz. Su poder de consumo es su voto. El iPhone en su bolsillo, las zapatillas en sus pies, el coche en su garaje, pueden estar vinculados a cadenas de suministro que se benefician de la opresión. Las empresas cuentan con su ignorancia y su inacción. Su dinero financia esto, no intencionalmente, pero efectivamente. Comience a cuestionar, a investigar y a exigir que las empresas que apoya operen con un mínimo de ética. 4. Desafíe la narrativa. Esto no es una teoría de la conspiración. Es historia documentada, confirmada por investigaciones del Congreso, demandas judiciales y documentos desclasificados. Es la historia que no se enseña porque las empresas involucradas todavía tienen poder, todavía cabildean y todavía controlan la narrativa. Si su clase de historia omitió la parte más importante, es porque la verdad es inconveniente para los poderosos. Si esta revelación le ha enfurecido, si se ha dado cuenta de que su clase de historia omitió la parte más importante, bien, porque esta historia no terminó en 1945. Se repite. Diferentes países, diferentes productos, el mismo motor de lucro, las mismas excusas. La historia no terminó. Simplemente se ha vuelto más sofisticada en esconderse. Y los mismos linajes de capital que lucraron con Hitler continúan operando, con nombres diferentes pero con el mismo manual de juego. La verdad es su arma más poderosa. No acepte la versión higienizada. Comparta esta información. Haga ruido. Porque lo único que permite que este ciclo de lucro sobre la moralidad continúe es nuestro silencio y nuestra ignorancia. La historia no se repite, pero rima. Y la rima de hoy es inquietantemente familiar.